Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la primer clase interactiva de Deportes de Conjunto y su Enseñanza 2. La idea es que ahora abordemos diferentes textos bibliográficos que ustedes tienen en su bibliografía obligatoria. Dentro del aula ustedes van a poder encontrar el link que los lleva a la carpeta de Drive donde están cargados los textos. Sugerimos que vayan leyendo la presentación de este primer encuentro interactivo. La idea es que ustedes vayan cliqueando donde les va marcando también la presentación. Yo ahora les voy a mostrar, pero la idea es que ustedes también puedan entrar a esta clase interactiva que está cargada en Geniali, que es como esta especie de power interactivo básicamente, y puedan también ir viendo a qué textos hace referencia para que puedan ir y leer. Les recuerdo que los textos no tienen una extensión muy larga, entonces que vale la pena leer y prepararlos para poder ustedes después pensar cómo van a hacer la intervención durante la clase sincrónica. Nuestro primer encuentro sincrónico van a tener que ver esta clase y la que sigue, que son las dos primeras clases asincrónicas. Ahora bien, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar con lo que sería nuestro primer teórico asincrónico. Cacho, ¿vos querés decir algo, compartir algo? Tal Muy bien, cual. Todo lo mismo que vamos a decir seguramente en la clase 2. ¿No? genial. Arrancamos entonces. Bien. Tengo la esperanza de que ustedes saben que se grabe compartiendo la pantalla. Si no, bueno, Ah, irán a ver ustedes en el Geniali que estará compartido en el aula virtual, en la plataforma. Bueno, empezamos con nuestro primer teórico. Lo que vamos a hacer es un abordaje bastante general de los conceptos que creemos que son interesantes e importantes retomar desde donde partimos cuando pensamos la enseñanza de los deportes de conjunto en particular, que son nuestra herramienta pedagógica, que tienen cierta, digamos, centralidad en la educación física, pero que no son solamente, no son las únicas herramientas que tenemos. Sabiendo que no somos la única herramienta, nos cabe pensar, preguntarnos, ¿qué tenemos que transformar de esas ideas matrices, de esas estructuras en las que hemos trabajado y crecido, y muchas veces reproducido o vivenciado desde un espacio práctico, del deporte, ¿no? Bueno, ¿qué viene a ser? ¿Qué diálogo tiene? ¿Cómo se vincula el deporte con la educación física? Es la pregunta que nos cabe el deporte de conjunto en este espacio particular, pero que creo que también puede dialogar con los deportes individuales, si quisiéramos, ¿no? Ahora bien, la herramienta, ahora pensamos, el deporte como herramienta pedagógica, o sea, el deporte en función de la educación física. Y esto es lo que vamos a revisar, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir o qué queremos proponer. Por supuesto, pensamos que es valioso participar de nuestras clases teóricas y de las asignaturas en general, elaborando y recuestionándonos sobre nuestras prácticas, sobre nuestro quehacer docente. Ustedes todavía posiblemente, depende en qué plan estén y cómo eligieron armar sus cursadas, pero por lo general van a tener o ya tienen prácticas o por ahí ya están dando algunas clases, algunas experiencias iniciales que tienen, y es muy valioso retomar y recomponer a través de la práctica reflexiva qué hacemos, qué buscamos con esto, ¿no? Y qué ideas tenemos previas, o qué vivencias también tenemos previas que nos hacen ser o desarrollarnos de alguna manera determinada frente a un grupo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver que ustedes van a poder darse cuenta que tenemos latiguillos, los docentes, que eso sucede también en las clases. Yo ya veo que dije 2 veces ahora bien, por ahí lo digo muchas veces más. Bueno, génesis del deporte. Vamos a usar un poquitito la herramienta interactiva, tenemos diferentes lugares, pero como el deporte, ¿no? Surge, lo que va a decir un poco, lo tomamos a través de Contreras Jordán, si no me equivoco, acá tenemos, sí, donde tienen, ven que está un link a qué texto tienen que remitirse, y está el link, o sea, la cita de la bibliografía, que está dentro del programa, y el link a la carpeta de la bibliografía.
Lo que va a decir Contreras Jordán, que es uno de los autores que trabaja esta valoración del deporte, como de dónde surge, ¿no? Muchos autores y autoras retoman la génesis del deporte moderno. En realidad el deporte moderno hay una corriente filosófica que lo toma desde el 60, así que voy a evitarlo. Pero en el siglo XIX se retoma en el siglo XIX, de la mano del desarrollo de lo que se llama el capitalismo industrial, o sea, de las industrias, donde se empieza a concentrar una masa de población muy grande en los centros urbanos, donde hay una población muy grande que empieza a estar a ser parte de ser como de la condición de trabajador o trabajadora, sobre todo trabajador, siendo parte de una situación fabril, ¿no? De asistencia, y bueno, ahí surge también de la mano, por supuesto, del Estado, de la creación de los Estados-naciones, cómo se divide y se construye el mundo a través de los Estados, y cómo el deporte surge como momento de génesis, dicen, en las public school de Inglaterra. Pero Inglaterra funcionaba medio de manera aislada, y esas public school tienen como el objetivo en algún momento de regular el momento ocioso o los tiempos libres de los estudiantes, digo los porque eran hombres, los estudiantes en esos espacios en donde el tiempo libre era necesario de que no generen revueltas, rebeldía. Entonces empiezan a haber una regulación sobre los juegos, que eran por ahí más espontáneos y solamente de componente lúdico, en donde empieza a haber una necesidad de regular estos juegos, y empieza a institucionalizarse, porque había una regulación, una búsqueda concreta de la regulación. En ese sentido empieza a encontrarse aparte en el deporte una manera de poder vincularlo a suplantar las lecciones morales. Empiezan a haber una especie de vínculo en el deporte inglés, en esos sports, muy vinculado al fair play, o sea, una búsqueda del objetivo del fair play, de un pacto, como voy a decir, un pacto entre caballeros, un acuerdo, ¿no? En donde hay como una cadena de situaciones que son interesantes de visualizar. Que esas public schools o las escuelas obviamente asistían las clases dirigentes, en donde empieza a vincularse las actitudes del deporte para poder forjar a hombres con carácter, con desarrollo como de autoridad, de respeto por las reglas, ¿no? El deporte viene a responder a algunas situaciones medio de rebeldía, a ordenar esas, y este pacto entre caballeros, este fair play, el respeto por el otro, pero también un acto del desarrollo de la competencia en vínculo con la superioridad, instalación de la superioridad, muy vinculado a lo que tenía que ver con el ejército colonial en ese momento inglés, que estaba en plena expansión hacia todo lo que tuvo que ver también con, o sea, ya era un ejército colonial hace años antes, pero muy vinculado también a esa idea de la clase dirigente social y del ejército colonial, en donde el deporte venía a ser como una especie de extensión de formación para esa gente, ¿no? O sea que había un componente clasista muy fuerte y muy vinculado al amateurismo, esta idea de quienes podían acceder eran los que podían pagar, y quienes podían hacer ese ejercicio tenía que ver con una cuestión clasista. Esto se rompe a nivel, como vamos a decir, en Europa continental, que es como todo este ejercicio se gesta. Después, en algún momento tendríamos que recomponer, no va a ser la situación, pero sería muy interesante, ahora lo digo en voz alta y lo pienso, pensar cómo nuestros pueblos originarios tuvieron también prácticas, podríamos empatarlas con prácticas deportivas y espacios lúdicos, en donde sería interesante recomponerlos. En otro momento creo que sería algo para incorporar, lo digo de manera autocrítica, en nuestros teóricos. Pero bueno, un poco la gestación, incluso nuestro sistema de educación física argentino que gesta Romero Brest, está al calor de cómo se miraba la educación física, que tenía que ver con la regulación y el disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? La normalización, la heterogeneidad que había en las poblaciones, cómo normalizarlas, y ser parte de un cuerpo social, conformar ese cuerpo social. La escuela aparece como una gran respuesta a eso, y la educación física como área pedagógica de la regulación de los propios cuerpos, ¿no? Y Romero Brest crea el sistema de educación física argentina al calor, ¿no? Y como reflejo, tratando de crear algo propio, pero al reflejo de estas discusiones que había,
que en la Europa continental es lo que no es Inglaterra, digamos, estaban mucho más basadas a los vínculos con las estructuras, o sea, con la gimnástica, ¿no? Y el deporte aparece de la mano del varón Pierre de Coubertin con los Juegos Olímpicos modernos, en donde el deporte empieza a pensarse más de manera profesionalizante, y entonces el deporte empieza a incluirse paulatinamente en la currícula, pero muy emparentado con esta idea de la profesionalidad del deporte. O sea, que este fenómeno social de masas del deporte tiene que ver con el deporte espectáculo. Cómo el deporte empieza a incluirse en la vida cotidiana de las personas está muy vinculado al deporte espectáculo que surge con los Juegos Olímpicos, ¿no? Nosotros y nosotras en la educación física argentina tenemos una deportivización, podemos llamarlo de esa manera, tardía, en relación a otras currículas, ¿no? El deporte ingresa a la escuela como tal recién en la década del 40, más o menos, un poquitito antes, pero más o menos como tal aparece recién ahí. Entonces, esta idea, bueno, de la formación clasista, ¿no? Después vamos a encontrar que hay deportes que cuando se empiezan a popularizar, los sectores acomodados de la sociedad dejan de practicarlos, hay una cuestión, y el profesionalismo como una vía de subsistencia, ¿no? A través del deporte, y quienes podían usarlo meramente de manera ociosa, ¿no? Ahí también hay un componente de clase, pero lo que nos interesa de todo esto es que esta génesis del deporte nos determina y nos estructura en cómo se vincula, cómo se piensa en la incorporación del deporte en nuestra área pedagógica, educación física, que estaba vinculada a la gimnástica, a la regulación de los cuerpos, al disciplinamiento, que estaba mucho más vinculado con ese desarrollo propio del vínculo de la educación física con la medicina, el cuidado del cuerpo, de la salud, y el deporte empieza a venir a responder, pero con todas las estructuras desde el deporte espectáculo, ¿no? Como esta idea de la competencia, ahora vamos a ver hacia dónde vamos con esto, pero estos son los componentes que dicen, bueno, ¿dónde surge? Y qué de esos resabios, y no tan resabios, digamos, son como las raíces sobre las que se para la entrada del deporte en la educación física. Cacho, ¿querés comentar algo sobre esto? No, 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 no Bueno, estoy. acá van a Sí, no. encontrar que en cada uno de los, no lo voy a decir porque un poco lo retomé yo oralmente, pero sería interesante esta idea, acá importante, ¿no? En las public schools donde se resalta el poder del deporte, donde se obtienen valores de, y esto que decía, justo alguien en la clase de presentación decía, vimos el valor del deporte, o los valores que puede transmitir el deporte. Y decía, ojo, ¿no? Los valores del deporte, dice Contreras Jordán, pueden ser el individualismo, la competición, el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Estos valores, estos 4 valores, individualismo, competición, esfuerzo, sacrificio. Bueno, ¿cuál de todos esos son empatables o dialogables con una sociedad más justa, más igualitaria? ¿Cuáles son los que nos llevan a poder pensar personas, digamos, ciudadanos que puedan convivir? Bueno, esta idea del individualismo, de la competición, hay que ver, ¿no? Hacia dónde la orientamos, qué perseguimos con esto. Bueno, ahí van a ver que un poco fui diciendo, pero hay una aparición, esta foto como esta idea bien clasista de la estructura inglesa, pero que también sucedía en el resto del mundo, ¿no? Donde había sectores que podían acceder a un tipo de educación y otros a otro. Y cómo también se gesta esta idea de, bueno, en la Argentina estamos muy atravesados también en el que el nacimiento de la escuela, sobre todo de la escuela media, era muy exclusivo para la gente que después podía acceder a la universidad. Estaba en una escuela muy enciclopedista, que después subsistió en los debates a lo largo de la historia de la escuela media, estaba muy vinculada a formar a las clases dirigentes, ¿no? La media, ¿no? La 1420 que pensaba la Ley General de Educación Común. Yo les tiro datos, chicos. Ustedes vinculan y abrimos la cabeza y vinculamos con historia de la educación física, historia de la educación, las políticas públicas. Bien, y ustedes ahí van a tener un par de links más para completar. Y esto que dice acá, que me parece interesante, esto que dije antes, que estaba vinculado a las escuelas de la gimnástica, pero
cómo incorpora, o sea, cómo en realidad se aleja esta idea de las public schools, del fair play y demás, y toma mucho el fenómeno del deporte espectáculo, de la Europa continental, a la cual sobre todo hemos copiado también como modelo. O Romero B, nosotros ya somos, no sé, 18ª generación de esto o más. Bien, entonces, la controversia ideológica, ¿no? Como esta idea que el deporte se basa en presupuestos o valores que per se son buenos. Bueno, cabe preguntarnos si per se son buenos esos valores, y la perspectiva crítica lo que dice, bueno, hay que reconstruir, hay que recomponer y preguntarse sobre esos valores y cómo los orientamos y cómo en el proceso de pedagogización del deporte hacemos adaptaciones que cuestionen esos valores. Que esos valores del deporte espectáculo en el que se masifica y se vuelve, o sea, masivo el deporte, muy vinculado también a una participación, voy a decir, pasiva, o sea, de observador, de observadora, que cuando se vuelve práctica, cuando yo accedo a la práctica, refuerza ideas que por ahí no son las que queremos construir en términos, sobre todo en la escuela, ¿no? Donde generamos sentidos comunes, propuestas de participación, conceptos colectivos. Bueno, ahí bien. Y esto que es interesante, ¿no? Cómo el deporte conforma, y esto está vinculado, si vieron en alguna otra materia, con el concepto de saber-poder de Foucault, pero que tiene que ver con cómo el deporte de conjunto conforma un tipo de discurso, o sea, construye discursos, construye formas de practicar, formas de saber, y que están muy vinculadas a lo que en algún momento también quería responder, o quiere responder incluso la educación física, con la moral salud pública, ¿no? Esta regulación del cuerpo, con el que también viene a decir, bueno, el deporte viene a ser como una especie de cómo orientar y garantizar la práctica de los cuerpos, cómo se deben regular esos cuerpos, cómo se deben vincular, y una idea muy, muy vinculada, vamos a pasar a la siguiente, que es una cita de Contreras Jordán, en donde dice que se empieza, o sea, desde la perspectiva crítica, se cuestiona el valor formativo del deporte, la voy a leer, porque desempeña una función socializadora de valores tales como la obediencia, acabo de ver que hay un error ortográfico, disculpen, la obediencia, la docilidad, la aceptación a la regla y el puesto, la idealización de la meritocracia y el esfuerzo y el sufrimiento como forma de vida. Esto es muy interesante, porque muchas veces yo escucho, y yo fui reproductora de este discurso 1000%, cuando arrancaba mi carrera y trabajaba muchísimo con el deporte, en el ámbito no formal aparte, sobre todo, o sea, en el ámbito federado, un vínculo muy fuerte a pensar que hay un empate entre las vivencias que nos brinda el deporte con la vida. ¿No? Esto va a aparecer después, también más adelante, porque lo retoman muchos autores, muchas autoras que trabajamos a lo largo de los teóricos, pero esta idea de que el sacrificio y la meritocracia, como si, primero desconociendo los orígenes y las situaciones contextuales, ¿no? Como si no hubiera un contexto que nos determinara y nos condicionara las posibilidades de desarrollo. Después la idea de que está bien como pensar la vida, el deporte como una práctica que empata y está relacionada con el juego de la vida. Como si el deporte nos brindara experiencias previas que estaría bien después traspolar. ¿Y eso qué significa? Que podemos reforzar ideas de competencia, de que a cualquier costo voy a tratar de ganarle al otro. No sé si me parece tan atinado. Y la idea de que la docilidad y la obediencia y ¿siempre está bien eso, digamos? Bueno, habrá que ver cuáles son las orientaciones y nuestras intervenciones pedagógicas y cómo elaboramos y manipulamos el deporte para que esta idea de que forzarse a cualquier costo, ganar a cualquier costo, o que el sacrificio vale la pena. Bueno, seguramente, y sobre esto seguramente no, estoy yo segura, y creo que Cacho va a coincidir con esto, cuando hablamos del deporte en la escuela, en la etapa formativa,
tenemos que abandonar estos valores per se, o estos sacrificios, o estos como propiedades intrínsecas del deporte que creemos que tiene, porque hay que reformularlo para que sea una herramienta que no refuerce estas ideas de competencia, de ganar a cualquier costo. Cacho, ¿qué ibas a decir? Que vi que tenías intenciones. Sí, Dale, estoy así como queriendo salir de dale, 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 dale. de la vaina. Eh, eh, a veces da la sensación, más allá de, por supuesto que coincido en todo, quiero hacerlo un poco futbolero, si me permitís, acá, A pleno. esta situación de ganar y la meritocracia, y lo único que vale es el esfuerzo. Si no tenés esfuerzo y el sufrimiento, eso lo hemos transitado todos, fundamentalmente, vos ya lo marcaste lo tuyo, yo me gustaría marcar lo mío, en el sentido de la forma de entrenamiento, que había que entrenar 18 millones de horas y cada vez más, y las cosas tenían que salir, y si no salían, había que volver a meterse, y llevándolo al futbolero, esto de esa relación que apareció cuando Bilardo ganó en el 86, de que ganar era lo único que valía, lo demás, y lo que siguen reproduciendo muchos, ¿no?, en su discurso, y es lo que nosotros consumimos también a veces, ¿no? Porque vemos la televisión y consumimos ese discurso de que lo único que vale es ganar, ¿no? Y me parece que, por supuesto, la escuela y nosotros como docentes es donde más tenemos que intervenir en esa situación para, ¿no?, para reflexionar, para ser críticos sobre ese discurso, y que nuestros alumnos y alumnas puedan entender que existen otras maneras, existen otras posibilidades, que no es lo único, ¿no? Porque si no queda esto, solamente vale el que gana y todos los demás no existen. Entonces, ese discurso está muy de la mano de los medios donde nosotros consumimos, y naturalizamos esa cuestión como si eso está bien. Entonces, cuando pierdo, soy un perdedor, y cuando gano soy ganador, ¿no? Digamos, me parece que hay, por suerte, en el mundo futbolero, Bielsa entra en un discurso que quiebra esa modalidad que está tan naturalizada. Por eso, me parece que nosotros como docentes tenemos que ir, no al choque, digamos, ir a cuestionar esta modalidad que naturalmente consumimos, y vemos como diciendo, bueno, sí, es lo que pasa en el deporte, ¿no? Sí, total. Y esta idea como de la meritocracia también, como del que más se esfuerza, es el que más lejos puede llegar y el que más posibilidades tiene, como si hubiera un vínculo invisible entre esta idea de el esfuerzo y no las condiciones materiales en las que Se quedó existimos, quieto, digamos. Leti. Como bueno, no es lo mismo, y esto también lo Accidentes tenemos de que empatar trabajo. con, perdón, con nuestra clase de educación física, que es tipo, no es lo mismo una clase en donde el patio está todo destartalado, las baldosas, donde no tenemos casi materiales, donde los pibes y las pibas por ahí vienen con subalimentados, a una situación de un campo de deportes en las barrancas, o sea, de Belgrano, en un colegio privado, donde el césped sintético está impecable, bueno, las condiciones no son las mismas, y la subsistencia y las condiciones materiales de existencia no son las mismas, ¿no? Como a veces creemos que, bueno, para todos es igual. Bueno, la verdad es que partimos de entender desde una perspectiva crítica que vivimos en una sociedad desigual y que las condiciones no son iguales, y por eso nuestras propuestas pedagógico-didácticas tienen que pensarse en tiempo y en forma, o sea, en contexto. Nada de lo que pensemos hoy abstractamente pueden ser completamente adecuadas, o sea, adecuables, no sé si existe esa palabra, pero adaptadas, así como una receta acabada a una situación, ¿no? Vamos a ver que el ejercicio de la transposición y el ejercicio reflexivo crítico de pensar con qué condiciones, cómo se compone la particularidad de mi grupo, de la escuela, de la idiosincrasia, la historia institucional, la novela institucional, el recorrido propio mío, también una revisión crítica de cómo me compongo yo como docente, de dónde vengo, cuáles son mis creencias,
y qué voy a derribar de esas creencias, a qué estoy dispuesta a derribar en esas creencias que de las que vengo, o de mi propia biografía escolar, que fue y biografía deportiva, voy a decir también, que me ha determinado también la manera de pararme frente a un grupo y de tomar la herramienta de deporte para pensarla después en mi clase de educación física. Tenemos que poder tener esa capacidad de decir, bueno, hay todas estas variables que componen y determinan mi intervención docente, mi propuesta pedagógico-didáctica. ¿A dónde quiero que vaya? ¿Qué quiero perseguir? ¿Qué tengo que transformar? Va a valer eso. Bien. Acá es toda la controversia ideológica y también está la controversia práctica, que es esta idea tipo que el deporte forja carácter, que el deporte produce excelencia, que el deporte nos prepara para la vida, que era un poco lo que venía diciendo antes. Esta idea de empatar la vida con el juego deportivo, o sea, el juego deportivo te prepara para el juego de la vida, o sea, para competir. Yo creo que tenemos que empezar a abandonar esta idea contundentemente, porque y lo que retoma Contreras Jordán, que es interesante, dice, se retoma esta idea del darwinismo, como esta idea de que sobrevive el que más se adapta, el mejor, y dice, pero nadie sobrevivió a través de o sea, las comunidades no han sobrevivido a través de la competencia, sino a través de la cooperación. Entonces, bueno, ¿a dónde estamos poniendo el acento en este empate del juego deportivo con el juego de la vida? Como si la vida fuera a competir. ¿Por qué no empezamos a reforzar la idea de que la vida es cooperar? ¿No? Bueno, ahí hay que, hay que recomponer esto de que decía, estos valores intrínsecos que aparecen per se dentro del deporte, tipo, el deporte es bueno. No, el deporte no es bueno. El deporte es bueno si lo orientamos hacia un lugar que pueda construir horizontes de igualdad, democratizantes, libres de violencia. Bueno, ahí tenemos que construir, pero va a depender 1000% de la intervención y la orientación que le demos. Y cómo vayamos observando y construyendo el deporte en función de eso. Obviamente va a depender del ámbito también, ¿no? Igual yo pienso que esto estaría bueno que sea empatable en todo. Acá hace como un poco, se mete específicamente en cada una de las controversias prácticas, que ahora creo que no vale la pena detenernos porque ya venimos elaborándolas, pero que sugiero que ustedes intervengan y vayan viendo. ¿Te parece bien que hagamos así? Cacho, perdón, en esto no lo habíamos acordado, Sí. chiques. No, yo me quedé pensando en esto de la competencia, Sí, ¿no? Hay un autor argentino, César Torres, que habla del sistema mutualista de la competencia. La competencia es inherente al deporte, ¿no? No se puede no totalmente. competir. Vamos a partir de ahí, exacto. Claro, lo que no debería ser este resultado binario de ganador-perdedor, ¿no? Por eso creemos los dos en realidad, que es muy importante la intervención docente, ¿no? Entonces, ¿cómo transmite? Y él habla del sistema mutualista, donde decir, bueno, usamos en los deportes de equipo actividades en conjunto para superar la problemática que nos presenta el rival. Entonces, eso es una mirada distinta, no ganar y decir, gané de cualquier manera, no solamente de cualquier manera, digamos, sino que, o perdí, sino que con una mirada más colaborativa, ¿no? Como lo que decías vos recién, digamos, el valor del deporte es desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar yo te gané, vale el resultado y nada más que eso, digamos. Esa mirada es interesante lo que propone César Torres. Muy bueno. Bien. Esto que decías, lo enlacé con esto, que dice, bueno, como esta idea de que la competición puede buscar, o sea, puede jerarquizar la búsqueda de superioridad, o sea, que el éxito de uno depende del fracaso de otros, de otros, ¿no? La victoria por encima de todo, o sea, la competencia es inherente y nosotros partimos desde ese lugar porque entendemos que el deporte y que aprender a competir no es algo malo, eso no es algo malo per se. La orientación y en dónde pongamos el acento, en dónde pongamos la mirada y cómo construyamos el abordaje colectivo, grupal y de cada uno de los equipos que participen, va a orientar y a fortalecer, y aparte el placer también por competir, ¿no es cierto? Ahí hay una pregunta que nos cabe cuando pensamos en nuestras propuestas pedagógicas y didácticas en las clases de educación física,
para mí es interesante siempre pensar en dónde entra el placer por el movimiento. ¿Cómo convocamos a el grupo con el que trabajo? Bueno, no quiero decir únicamente los chicos y las chicas, nosotros y nosotras vamos a estar muy orientados a pensar justo el final del nivel primario de la escuela media, ¿no? Acá como cuando entran los juegos deportivos específicamente en nuestros diseños curriculares, pero nos cabe preguntarnos también, que es, ¿cómo vinculo el placer por el movimiento a nuestras clases? A través del deporte incluso. No abandonar esta idea de el rendimiento por sobre todas las cosas, y sobre todo en los inicios, en las etapas iniciales, los vínculos con los juegos deportivos y con el deporte. Bueno, ¿dónde está el placer por el movimiento? ¿Cómo brindo? ¿Cómo ofrezco la posibilidad? Y que incluso también las personas con las que trabajo traigan sus intereses para hacerlos parte de nuestras propias clases. ¿Cómo hacer para construir propuestas pedagógico-didácticas que parten de los intereses del grupo incluso? Eso es una pregunta que creo que es una de las más valiosas para poder construir, planificar clases, que después obviamente saben ustedes, son super flex que se adaptan al grupo, a la situación, bueno, tienen que ser siempre adaptables. Bien, ahora entonces llegamos al momento de decir, bueno, vamos a definir el deporte, ¿no? O tratar de definir el deporte, que no es lo mismo. Si quisiéramos, hay un texto que ustedes tienen que leer, que lo escriben profesores y profesoras de la Universidad de la República de Uruguay, está en una revista, creo que se llama Deporte Escolar el texto, si no me equivoco, hasta acá incluso, creo que está linkeado. Sí, Deporte Escolar, está en una revista de educación física. Ellos dicen, si tuviéramos que ponernos de acuerdo con qué entendemos por deporte, cuál es el concepto de deporte, seguramente sea imposible, ¿no? Aún así, es interesante plantear puntos de referencia sobre cómo podemos entender el deporte en términos generales. Primero, lo que va a decir acá es un concepto polisémico, o sea, significa que tiene, valga la redundancia, muchos significados. El deporte no es únicamente el deporte que pensamos como deporte espectáculo, no es únicamente el deporte federado. El deporte va a variar y va a depender del ámbito donde se desarrolle, se inserte y los objetivos que persiga, qué va a significar deporte. El deporte de la escuela es uno, el deporte federado es otro, el deporte espectáculo, por ejemplo, digamos, como pensar estos tres grandes paradigmas sobre el que se construye el deporte, pero no hay un solo deporte. No es que el deporte es el deporte espectáculo, o el deporte es el deporte en sí, que es lo que se llama el deporte federado, o el deporte institucionalizado, que está muy vinculado al amateurismo. Bueno, el deporte puede ser deporte el de la escuela, puede ser deporte el deporte federado, y en eso decimos, bueno, es un concepto polisémico. ¿De qué va a depender? Del lugar donde yo me inserte y me desarrolle. Obviamente, nosotros, como ustedes, como futuros docentes de educación física, y muy posiblemente al principio, lo que tienen muchos vínculos con el ámbito no formal de la educación. Tenemos una particularidad en nuestra formación y nuestra área disciplinar, que es que como docentes no estamos únicamente insertos en el ámbito formal, ¿no? El resto por ahí, quienes estudian para el magisterio de primaria, bueno, se insertan en la escuela. El desarrollo mayoritariamente es escolar. Bueno, nosotros tenemos una particularidad que nuestra formación, nuestra carrera académica docente nos pivotea, usando un término deportivo, pivotea entre el ámbito formal y lo no formal. Bueno, por eso también es importante fortalecer esta idea del deporte como concepto polisémico. ¿De qué va a depender? Y bueno, fuertemente de dónde me inserte, qué objetivos voy a perseguir. En términos generales nos concentramos, sobre todo en todos los niveles 1, o deberíamos hacer esto, yo no quiero generalizar, pero deberíamos concentrarnos en la formación inicial, que ustedes tengan los conceptos, las notas identitarias particulares de cada uno de los deportes, que aprenden, que son 8 deportes, el deporte 1, el deporte 4, digamos, en donde ustedes tienen que tener un acercamiento, un aprendizaje para poder llevarlo a cabo, sobre todo en la escuela. Y podemos pensar en el ámbito del deporte social, que también sería otra gran categoría importante, acá que no la vamos a trabajar específicamente, pero que también existe, o el deporte en lo que es la iniciación deportiva, como si fuera una escuelita deportiva en un club, ¿no? No podemos pensar mucho más allá de eso en nuestros niveles, por lo menos en nuestros niveles 1, deportivos que ustedes cursan cuatrimestralmente. Entonces es muy importante el concepto de deporte polisémico. Ahora bien, otra característica para la definición grande es que es un fenómeno social y cultural.
y esto está vinculado a la manifestación sociocultural que es el deporte, ¿no? Un fenómeno social y cultural está estrechamente vinculado, creo que acá aparece exacto esta definición, una definición que dice, bueno, esta construcción social, dice, producto de la relación entre personas e instituciones en un momento histórico determinado, y conseguirlo así sienta las bases para pensar el deporte con potencial de transformación y sujeto al cambio. O sea que el deporte que ustedes estén estudiando ahora seguramente no sea la manera en que después se vaya desarrollando a lo largo de su carrera, ni tampoco nos está sucediendo a Cacho y a mí, a esto también. A lo largo de nuestra carrera va a ir cambiando. Pero aparte esta idea de que se construye relacionalmente el deporte, y esta construcción social es que se inserta y debate en la estructura donde vive el deporte. Ha surgido y, digamos, hay componentes que ustedes, hay muchos autores y autoras que van a tener que leer, que retoman esta idea de que el deporte ha sido como para medio para regular sin tantas comillas en realidad, para regular a las masas, para poder socializar y docilizar también a los cuerpos, que el deporte, bueno, el deporte también ha cristalizado y está vinculado en una estructura de mundo que vivimos, que es el mundo capitalista, que se basa fuertemente en esta idea de la competencia, donde se regulan a través de las lógicas mercantiles. Entonces también se refuerza esta idea del vínculo con la victoria, de ganar o perder. Y está también establecido sobre un sistema patriarcal en el que vivimos, en el que también tendríamos que cuestionarnos cómo se ha cristalizado y se ha vinculado a través de estereotipos de géneros, o sea, qué creemos que son los deportes bien para hombres, los deportes bien para mujeres. Entonces este fenómeno social y cultural, esta manifestación cultural está vinculada a las vivencias, a la historia y a la idiosincrasia del lugar y en el lugar y el espacio donde se desarrollan. El deporte no va a tener el mismo valor en un centro urbano que en un pueblo chico, por ejemplo, del interior de alguna provincia. El deporte está vinculado a esa interacción, ¿no? En donde hay muchos actores y componentes que determinan la acción del deporte. Justo hoy les invitábamos, o en el primer encuentro organizativo, generamos la invitación a la charla del 22 de septiembre, que tiene que ver con, bueno, compensar también que este fenómeno social y cultural está vinculado a la política pública que se genera alrededor del deporte. O sea, ¿cuál es la prioridad que se va a dar en términos políticos al deporte de élite? ¿O cuáles son las políticas que generan un acceso democrático al deporte? Y que ahí tenemos otras preguntas que nos caben, que tienen que ver si el deporte, si el acceso al deporte como en sí, o al deporte que a través de, como de una competición federada, tiene que ser a través de la escuela. Que con Cacho coincidimos que abandonamos un poco esta lógica de que el deporte, la escuela es un semillero para ese deporte. La experiencia y la vivencia del deporte en la escuela es como un saber conocimiento propio de la escuela y propio de la formación general de las personas que pasan por ella, o sea, de los ciudadanos y las ciudadanas, que no es la base que estructura el sustento, la escuela, ¿no?, al deporte federado. Cacho, ¿querías decir algo? No, el otro día estuve en una charla que me resultó interesante. En la Confederación Argentina de Básquet armaron como el departamento, lo hilo con lo que vos estás diciendo, armaron el departamento de deporte escolar, ¿no? Confederación Argentina de Básquet. Entonces escuché a quien estaba a cargo, escolar y Emilio universitario, Emilio Gutiérrez. Y me entonces habló del proyecto, justo por eso. me sorprendió. Emilio una persona del deporte, del básquet de toda la vida, del deporte de rendimiento de alguna forma también, pero me sorprendió la mirada muy atenta, pudiendo diferenciar esto de los objetivos del deporte de rendimiento y el deporte de la escuela, entendiendo quizás que esto nos ha pasado y no abonando a la idea del semillero de la escuela, del semillero del deporte federado.
¿no? Sino que, bueno, ellos tienen otra lógica, tratando de introducir el deporte, su deporte en las escuelas, pero no diciendo, bueno, agarro el alto, no, digamos de otra lógica, entendiendo que, o tratando de transmitir ese mensaje a entrenadores del país, eh, desde este lugar. Esto es importante porque separa de alguna forma esta situación, de esta idea de la escuela como semillero del deporte argentino, ¿no? Incluso hay gente, que hoy en día sigue pensando esta situación en los altos, y proponen planes y programas y proyectos en lugares de Estado, ¿no? Uno es, no por discutir, pero digamos, Horacio Anselmi propone esta situación como diciendo la escuela tiene que ser el semillero de los lugares de inferiores para el deporte argentino. Bueno, esto va de la mano con lo que discutimos ahora, que es esto del deporte de rendimiento. No, la escuela no es el semillero. La escuela es la escuela y tiene otros objetivos y otras obligaciones, y el deporte es una herramienta que le sirve al que está, al alumno o a la alumna que está dentro de la escuela para hacer su trayectoria escolar. Digamos, no tiene nada que ver. Después, si ese alumno o alumna le interesa hacer deporte, bueno, buscarán algún medio en relación a estas cuestiones. Pero me resulta importante que desde un lugar, como en este caso la Confederación Argentina de Básquet, un deporte muy fuerte, pueda posicionar el discurso, después hay que ver si lo puede llevar a cabo, ¿no?, en todo el país, de que la escuela tiene otros objetivos muy distintos. En otros deportes, como en el caso a veces el mío, se instala esta discusión de que los chicos y las chicas que van a la escuela tienen que trabajar para poder entrar o introducir al deporte del club. Así que nada, yo eh, este, pienso que esto de las políticas de Estado es muy importante. La política de Estado que hoy se está gestando en la Secretaría me parece que abona a estas cuestiones, ¿no? También tiene una mirada mucho más transversal y eso ayuda a romper esta lógica o estos discursos o estas creencias o naturalizar esto de que la escuela tiene que suministrar gente al deporte. Tiene totalmente objetivos totalmente distintos. Nada, Totalmente. eso, digamos, como aporte, porque, y todo lo último que digo, en la provincia de Buenos Aires están tratando con Leo Troncoso, están tratando de vincular a las federaciones con las escuelas, lo cual no es que esté ni mal ni bien, digamos, yo creo que está bien que las federaciones. Ahora, ¿cuál es el vínculo? Por eso le traje lo de Emilio. ¿Cuál es el vínculo y cuál es el discurso, ¿no? Digamos, que es la vinculación. Solamente usarla en la escuela y dejarla, no. Bueno, busquemos otros medios, otras formas, en donde todos y todas estén equilibrados en la obtención de recursos, de posibilidades, de situaciones para mejorar lo que uno puede tener dentro de la escuela y también, de última, le sirva, que no es el único objetivo, a las federaciones para realzarse con su deporte. Total. Bueno, bien, seguimos. Esto que decíamos antes, que es inherente la competencia al concepto de deporte, esto en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Esto es polivalente. Y bueno, que se desarrolla esto, una institucionalizada que se desarrolla de forma lúdica. Y después ahí, a partir de esto también, poder pensar cómo se trabaja a través de las adaptaciones del deporte en particular para sostener esta forma lúdica y flexibilizar esta idea institucionalizada, ¿no? Sin dejar de abordar como el objeto deporte como un área de conocimiento democrático para toda la población, en este caso. Ahora bien, ya la tercera vez que dije ahora bien, pero pasó bastante tiempo, esto decía, bueno, ¿qué deporte? Y acá linkeamos esta idea como el deporte, retomando como concepto
polisémico, el fenómeno social y cultural, que varía, esto refuerza lo que dijimos, la varía según el ámbito de desarrollo, adquiere distintos sentidos y se lleva a cabo de múltiples formas, fortaleciendo la lectura sociohistórica del deporte como objeto cultural. O sea, no abandonamos nunca una lectura que recomponga esto que estamos retomando, como de cuáles son las génesis, cuáles son estas ideas como intrínsecas, o estos valores positivos a los que nos puede disparar el deporte, en una mirada crítica. Tenemos que recomponer y decir, bueno, con qué dialoga, con qué creencias, y con qué creencias viene el grupo en función de esto, no solamente las mías, sino también en relación al grupo. Por lo general, esta idea del fenómeno social y cultural, esta idea de que el deporte ha estado fuertemente, y esto aparece también en la filmina, no sé cómo se dice, inicial, de génesis del deporte, que estaba muy vinculada al desarrollo de la virilidad, propio también de nuestra educación física, que está vinculada al desarrollo y el fortalecimiento de la virilidad, de la autonomía, de la independencia, todo muy vinculado obviamente a los tipos ideales masculinos, en ese sentido. El deporte dialoga como fenómeno cultural con eso, pero no solamente dialoga con acá aparece, ¿no? Como esta idea a través del deporte espectáculo de la infravaloración de la actividad femenina, sino aparte también con la estigmatización del desarrollo o la violencia también del desarrollo frente a identidades disidentes, o, por ejemplo, yo voy a decirlo concretamente, identidades maricas, el alejamiento que sufren o que han sufrido a lo largo de su vida en la clase de educación física, por no responder a una masculinidad deseada o de tipo ideal, o vamos a llamar masculinidad hegemónica, y han sido también retirados del acceso al deporte. Este tipo de estereotipos, esta constitución cultural y social que responde a esta idea sociohistórica que se ha consolidado en el deporte, muy vinculado al fortalecimiento del macho, vamos a decirlo en palabras llanas, ¿no? Desacreditan o inhiben o desalientan la participación de las pibas, porque ahora esto lo vamos a ver en la tercera clase, pero hay que recomponer esta cosmovisión del deporte en el acceso a todes, ¿no? Bueno, ¿cómo retomamos un vínculo? ¿Cómo deconstruimos ese objeto cultural tan vinculado al fortalecimiento de la masculinidad? Tan vinculado al desarrollo de la masculinidad, de la virilidad, de la potencia, de la fuerza, bueno, todas esas capacidades o esas habilidades muy vinculadas al desarrollo del hombre, y no al hombre como universo, que aparte cuestionamos de este espacio, de esta asignatura, ¿no? Por eso no hablamos de el hombre, pero sí vinculado al hombre como identidad de género, ¿no? Y al hombre hegemónico, ¿no? Que es cis, o sea, que es un hombre que nació hombre y se autopercibe hombre, a un hombre heterosexual, o sea, que le gusta las mujeres, ¿no? A pensar aparte, a reforzar, el deporte ha reforzado históricamente también estos vínculos como muy binarios a la construcción social, ¿no? El deporte femenino y el deporte masculino. Y el que no es ni hombre ni mujer, y el que nació de una manera y se siente de otra, ¿no? Que son todas las identidades trans. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? El deporte vuela por los aires. Espero que en algún momento lo veamos. No nos vamos a meter ahora con eso, pero ya. Para otro, es Para, para otro tema. otra grabación. Pero bueno, acá están como estos componentes característicos. Obviamente le pego un poco. Yo mientras construí esto decía, bueno, le estoy dando con todo al deporte federado, que cual yo igual defiendo y pienso que tiene márgenes de construcción, pero un poco en la idea de maximizar las diferencias. Propuso un poco que igual aparece de manera subyacente por lo general en el deporte federado, o al menos esto es lo que hemos recogido entre los diferentes autores y autoras, y también yo voy a decir en mi vivencia personal, como esta ponderación también, ¿no? de la sobrevaloración de los resultados, el vínculo entre ganar y tener éxito, que también está muy vinculado al deporte espectáculo, esta idea de aprender sobre la obediencia a la autoridad del árbitro, del entrenador, esta idea de la escala de jerarquías, que empieza a romper, o sea, que se rompe completamente la idea del deporte educativo, que nosotros y nosotras acá vamos a llamar el deporte de la escuela, que es un deporte que prioriza la inclusión,
y la participación de todos, que está regulado por los diseños curriculares, que en lo que nos ordena son las leyes nacionales, las leyes también jurisdiccionales en donde nos insertemos a nivel educativo, que hay una centralidad y una ponderancia total sobre el grupo, la democratización de saberes, bueno, la participación activa, y también la competencia, esto acá retomamos esta idea como medio formativo, ¿no? En términos de cómo hacia dónde va a estar orientado, no abandonamos esta idea que también la competencia está dentro de este deporte, ¿no? Lo destaqué acá particularmente en el sentido de que le estamos dando la competencia, pero la incluimos y bueno, la moldeamos, la hacemos pedagógica, la pedagogizamos, digamos. Y después el deporte de espectáculo, que ahí esta fotito graciosa, que hay como dos personas jugando al fútbol, porque es como el ejemplo maxim del deporte de espectáculo hoy en día, sobre todo en Argentina, y cómo estos valores a veces penetran y son los que subyacen en la enseñanza de nuestro deporte educativo, a veces federado. El deporte federado incluso está vinculado también como al amateurismo, podríamos pensar, ¿no? A la práctica del deporte en el tiempo ocioso, por elección, una participación desde ese espacio. No sé si acá esto le puse más info. Ahí va. Claro, y acá algo interesante que trae Walter Brach, que para que lo lean después ustedes, pero que lo retomo oralmente acá, es que dice, ser crítico con el deporte no significa estar en contra del deporte. Y esta es la posición que tenemos, por lo menos en nuestra propuesta con Cacho, que creo que estamos muy de acuerdo con eso, que ser críticos con el deporte o con el abordaje histórico que ha tenido el deporte en términos de enseñanza, no significa que estemos en contra del deporte, más bien todo lo contrario, sino que tenemos que pensar de manera crítica cómo hemos enseñado el deporte, qué rol ha jugado a nivel social y cultural el deporte, cómo se ha introducido en la educación física y cómo después se lleva a cabo en los patios, para poder pensar cómo se vuelve una herramienta de transformación y de consolidación de personas que puedan entenderlo a través del placer de participar, también aprendiendo instancias de igualdad social, de justicia social, de puesta en común, de acuerdos y consensos y construcciones de pactos colectivos, bueno, reforzando estas ideas que puede tener el deporte si lo orientamos, pero para eso tenemos que asumir una mirada crítica primeramente. Y un poco trae eso Walter Brach, dice, bueno, hay como tres equívocos que dice los que critican el deporte están en contra del deporte, los que critican la técnica están en contra del deporte, bueno, no, en realidad decimos, bueno, recomponemos la enseñanza de una mirada donde la técnica no tenga centralidad, ¿no? Que es un paradigma del que venimos y el que ha transitado la educación física, que era un fuerte acento sobre la enseñanza mecánica y sistemática de movimientos perfectibles y con tipos ideales, que después tenían un vínculo con un anclaje práctico o con la táctica, o sea, en qué momento implementarlo, pero primero un abordaje muy minucioso de los movimientos y el aprendizaje de los mismos. Bueno, estamos hoy en un paradigma que dialoga aparte con el paradigma humanístico-social en que está escrito nuestros diseños curriculares, nuestra Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Sexual Integral, que dice, bueno, hay que construir un ciudadano, una ciudadana crítica, reflexiva, un posicionamiento crítico, eso significa tomar reflexión, saber lo que está haciendo, manejar eso, y eso el deporte tiene un montón de herramientas de lo que vamos a abordar, de la enseñanza comprensiva, del modelo comprensivo, los paradigmas actuales de la enseñanza del deporte brindan esas herramientas para poder trabajar sobre esa perspectiva crítica, ¿no? Cacho, ¿querías decir algo? No, de la misma manera esto, ¿no? Digamos, poder ser crítico con su accionar, poder mirar desde afuera y poder distinguir esto, ¿no? El deporte de espectáculo, el deporte federado, ¿no? Como alumno y como alumna, digamos, también es parte de nuestro trabajo en la escuela, ¿no? Que ellos puedan distinguir que no hay solamente un deporte, y no es solamente por jugar la NBA o por jugar en el básquet en el playón de la escuela o del polideportivo. Así que ellos puedan distinguir también es parte de nuestro trabajo, digamos, ¿no? Que puedan verlo. Y esto que nosotros me parece que vamos a repetir hasta el hartazgo es
ser crítico de nuestras acciones como docentes, habilitar a que ellos sean críticos también con nuestras acciones, alumnos y alumnas, ¿no? Posibilitar otras situaciones, digamos, ser abierto a otras situaciones. Me parece que eso de la intervención docente es parte del trabajo, del rol docente. Siempre ser abierto, mirar, tener otra mirada, no cerrar, esto que decías vos, digamos, la enseñanza de la técnica no es el demonio, ¿no? La enseñanza de la técnica es un método, es un modelo que sirvió, por ahí no sirve para la escuela, seguramente en la otra clase ahondaremos un poco más, pero no es el demonio. Eh, el demonio del deporte tampoco es el demonio, demonio, ¿no? Estoy hablando, es demasiado religioso, pero el deporte tampoco es algo lo malo, y que hay que sacarlo, ¿no? Como diciendo, esto no, hay que sacarlo. A veces eso también me sorprende en algunas cuestiones que nos pasan en el ámbito educativo, ¿no? El deporte es un elemento más que tenemos que saber utilizarlo como cualquier elemento, y tenemos que utilizarlo y tener estrategias didácticas para poder aprovechar y formar a ese ciudadano o ciudadana que está transitando su etapa escolar. Total. Bueno, y ahora un poco esto que veníamos diciendo, pero que lo refuerza, si podemos ahora pensar en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el deporte, esto es, deporte escolar, deporte en edad escolar, deporte educativo, iniciación deportiva, deporte para todos, y deporte adaptado, deporte de competición y deporte de alta competencia. ¿Son acaso todos lo mismo? ¿Debemos darles igual tratamientos y abordajes? ¿Tenemos una definición que los englobe? Dice, obviamente no. Ahora bien, esta idea, o sea, ahora vamos a meternos ya un poquitito más como con el deporte educativo, el deporte también de la escuela. Ahí Cacho va a introducirnos mejor y va a hacer un abordaje más profundo sobre esto, pero me parecía interesante hacer esta observación en donde nosotros y nosotras vamos a ser quienes o sea, moldeemos y recortemos y construyamos el contenido, ¿no? A través de una mirada, y que no podemos desvincularla, de que tiene que, y está vinculada, a veces tenemos un poco de miedo a esa palabra, pero que es un abordaje, una mirada política que tenemos de la vida. Y no existe gente, o sea, disculpen si alguien piensa que sea político, pero bueno, ya eso es una posición política, será político. Pero el abordaje tiene que traer una cosmovisión y una mirada, y el recorte que hacemos del diseño curricular, la bajada, cómo está también establecido el proyecto educativo institucional, lo que llamamos el PEI, o sea, todas esas condiciones estructuran también y arman mi propio recorte del contenido, que no baja directo de diseño curricular, PAC, al patio, directamente, casi tiro el agua, directo al patio. La realidad es que el recorte que hagamos, las elecciones que hacemos y cómo disponemos, y la distribución del grupo, y la disposición, y todos esos tipos de intervenciones las decisiones que vamos tomando en términos pedagógicos, definen y tienen una mirada, engloban nuestra mirada de la educación física, del grupo, del deporte, y vamos hacia atrás igual que antes, ¿no? No me quiero detener mucho más con esto, y esta idea de repensar de manera crítica los modelos que han sido instalados, que esto lo tratan también los y las uruguayas, que me parece muy interesante, dice cómo se pensaba un poco, ¿no?, los modelos del deporte, decía como para utilizarlo como descarga física, de proponer el taller deportivo semillero de jugadores, un poco lo que veníamos cuestionando, y el plantearlo como medio para la formación corporal o el desarrollo motriz. Esto último está citada a Einstein porque ellos la citan a Ángela. Igual también es importante la lectura, que vi que nunca lo linkeé, del artículo, aprovecho para decirlo oralmente, el artículo de Ángela que también tenemos dentro de la bibliografía. Entonces, como, bueno, entendemos que hay un recorte que incluye una mirada propia política nuestra sobre cómo lo vamos a llevar a cabo, que nunca baja de manera directa. Ustedes saben seguramente, ya habrán abordado que están el currículum oculto, y tenemos un montón de elementos que aparecen por fuera, que no son solamente lo que está escrito en una ley o escrito en un documento, y aparte también la mirada que tenemos nosotros del mundo.
Y en este sentido también, cómo tenemos que revisar para hacer el abordaje de esta enseñanza, esta idea de, bueno, tipo, educación física igual semillero, educación física línea con el deporte, línea con el semillero, educación física línea con el deporte, línea con descargar, para que después los pibitos estén, o las pibitas estén adentro del aula trancas, ¿no? Como esos conceptos que tenemos que recomponer y mirar críticamente sobre cuál va a ser nuestro abordaje del conocimiento del propio cuerpo, del desarrollo motriz. Bueno, ahí son las preguntas que nos caben. Y acá, esta es la pregunta práctica que ustedes tienen que elaborar. Yo cliqueo acá y dice, para nuestro primer encuentro sincrónico deben hacer una lista de cuáles son sus creencias de cómo se enseña el deporte. Acá, bueno, ya hemos dado un montón de pistas, pero igual, a pesar de todo lo que dijimos y que todo lo que lean, creemos que es interesante que ustedes elaboren esto y después la traigan para el día que nos veamos. Y acá encontramos algunas reflexiones sobre estas tensiones que aparecen en el concepto de deporte. Bien, que sugiero que ustedes lo lean, porque si no, yo pienso que está bien que ustedes vayan a este Geniali y lo revisen ustedes. Yo si no estoy explicando todo el tiempo y creo que estamos diciendo la mayoría de las cosas que van apareciendo acá. Bueno, esta idea de que no puede venir directo tipo el deporte, ¡pah!, y llegar al patio, el deporte se adapta, se moldea, se adapta, ya dije se adapta, perdón. La mirada crítica que supone, ¿no?, recomponer y dotar de significados y sentidos hacia dónde queremos orientar y para qué el deporte y cómo y con qué grupo y demás, etcétera. Ahora bien, ¿qué conceptos vamos a retomar en la clase de Cacho, que no va a ser conmigo, pero que me parecía interesante, ¿no?, pensar de los autores y las autoras que trabajan sobre la enseñanza? Partimos de la idea de la clasificación de los deportes de conjunto, que en particular, acá esto sí fue lo único que tiene un linkeo, que retomamos una clasificación en donde nos importan sobre todo los últimos, que son los deportes de invasión, en donde están la mayoría de los deportes de conjunto y los que vemos en particular en Deportes 2. Tenemos la particularidad que en nuestra construcción de plan de estudios ustedes tienen los dos que son diferentes, que no son de invasión, que son deporte de campo dividido y deporte de bate y campo, están agrupados en Deportes 3. Todo el resto de los deportes que ustedes ven, o sea, vóley y softball. Todo el resto de los deportes son deportes de invasión. Y esta característica común nos ayuda a pensar, me quiero ir, ahí va, desde la lógica interna y los componentes dinámicos y estructurales, cómo pensar la enseñanza en términos comunes, los más globales y generales o iniciadores posibles para poder adentrarnos a esta práctica del aprendizaje reflexivo, ¿no? El aprendizaje a través de la toma de el entendimiento de los principios tácticos, de cómo se opone, cómo se invade un campo, bueno, esas composiciones más generales a través, no me quiero meter en lo que va a decir Cacho, pero bueno, vamos a estar a partir de esta clasificación, adentrándonos en cómo se compone la lógica interna y qué vamos a tomar de esa lógica interna para poder pensar la enseñanza. Todo esto está siempre en función del quehacer docente, estamos muy concentrados en eso, ¿no? Obviamente a través del deporte educativo, y en ese sentido el modelo de la enseñanza comprensiva, está en plural, pero es modelo de la enseñanza comprensiva, nos ayuda también a pensar herramientas más acabadas sobre el abordaje de los juegos deportivos en el ámbito educativo formal, sobre todo. Que para mí igual tiene que ser traspolable a los otros ámbitos. No al espectáculo, no me voy a meter en el deporte espectáculo, porque para mí ni entra en las categorías que deberíamos discutir acá. Pero está bien ponerlo en tensión, ¿no? Ponerlo en tensión porque nos interpela e invade nuestros espacios curriculares. O sea, esa es la realidad. ¿No? Si no lo nombramos, estamos negando algo que nos condiciona y nos estructura, ¿no? En nuestras ideas. Bien. Ahora, para pensar la enseñanza de las cuestiones políticas implícitas, o sea, ¿qué está por detrás de nuestra intervención? Tenemos que pensar cuando nos ponemos con esto, ¿no? Sería, ¿para qué y qué se enseña? Son las preguntas que nos caben para pensar la intervención docente. ¿Cómo se conforma tanto en su práctica como en su constitución? Son lógicas internas y externas, o sea, el deporte, estamos pensando. ¿Y cómo surge y por qué es lo que es y no otra cosa? Son preguntas que cuando pensemos, esto lo traen también los uruguayes, son interesantes para pensar, interesantes sino por decir basales, para pensar
¿qué vamos a hacer? Yo sobre todo hoy, o sea, con esta clase interactiva, lo que digo es que nos quedemos sobre todo con la primera pregunta, que es ¿para qué y qué se enseña? Después por ahí con Cacho podamos abordar la siguiente, ¿no? Interrogarse, que es lo que estamos planteando inicialmente, la dimensión político-pedagógica, para qué ingresa el deporte como contenido de la escuela, de o en la escuela, ahí va. Su dimensión didáctica, para qué enseñarlo, y que esto es como orientar un poco las preguntas anteriores, ¿no? Y la propia metodología, y propiamente lo metodológico, que es cómo lo enseño. Estas son las preguntas que nos pueden ordenar pensar un deporte en una estructura o en una dimensión de una mirada crítica de la educación física también, ¿no? Bueno, ¿qué abordaje hacemos, o qué tenemos incorporado, o qué tenemos naturalizado como la educación física? O sea, basado en estructuras que hoy tenemos que recuestionar, el deporte es una de ellas, y en esa idea, en ese vínculo, es cómo construir una educación física desde una perspectiva crítica, de una perspectiva emancipadora, o sea, poner al deporte en función de un saber que iguale, que democratice y que esté libre de violencias y que construya una sociedad más justa, ¿no? En términos más generales podríamos pensar, bueno, una educación física emancipatoria, lo que puede construir, abonar a construir o a desarrollar, son personas que generen vínculos más sanos, que participen cooperativamente. Bueno, la educación física, el deporte específicamente desde acá, ¿dónde va a jugar en todo esto? Y esa perspectiva está buena no perderla nunca. Y es una perspectiva político-pedagógica. Cacho, ¿algo más para agregar? No, me quedé con lo último tuyo, digamos que una de la institución escuela es algo que tenemos que defender, porque es el que construye o que trata de construir esa mirada que dijiste, ¿no? Esa mirada emancipadora, en este caso con la educación física, pero de todas las demás materias o todas las demás áreas también. Y en este caso con el deporte, ¿no? Como lo tenemos nosotros. Me parece que la institución escuela, o yo trato de, los dos también, vos, yo sé que vos también, pero digamos, trato de meterme en que la escuela tiene tantos objetivos distintos y a veces lo atraviesan tantos intereses, ¿no? Hoy en día tenemos un montón de ejemplos dando vuelta en la política argentina, ¿no? En las políticas europeas también, de lo que nos llega. Así que me parece que la institución escuela es una institución que tenemos que defender. La institución escuela, universidad, institutos, lo que sea, es un lugar que tenemos que defender y defender con estos objetivos, ¿no? Que nosotros en este caso tratamos de proponer o tratamos de que puedan ver todos los alumnos y las alumnas que, no, son cuestiones distintas, ¿no? Y me parece que esto es lo que fundamentalmente abordamos, ponerlos en crisis o tratar de decirle, che, hay otra cosa acá, ¿no? Bueno, voy a empezar a rascar la pared a ver qué pasa atrás de esto. No, esa es un poco nuestra idea. Bueno, muchas gracias y después de leer los textos que vinculen a toda esta clase interactiva, se van a la clase 2 y les mandamos un saludo enorme. En la clase 2 continuamos. Acá lo que quedaría, ustedes tienen que hacer esa listita de creencias de cómo se enseña y nos vemos después en la siguiente clase cuando nos vean. Así que dejo de compartir y dejo de grabar. Bueno, saludos para todos.